Muy buenas a todos, amantes del dividendo creciente, y bienvenidos a Financial Balance de GEI. Lo primero de todo, pediros perdón porque tengo la voz un poco tomada del fin de semana y a lo mejor se escucha un poquito bajito. Mis disculpas, intentaremos mejorar con el paso de los días. Para el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda, dado las caídas del mercado que hemos sufrido en los últimos días. Vamos a revisar los 150 años de historia del Standard & Poor's 500 y analizar cómo se han dado todas estas caídas en bolsa y cuánto han tardado los mercados en recuperarse. Quédate a ver este vídeo si te tomas las inversiones en serio y no quieres entrar en pánico cada vez que el mercado cae más de un 5%. Como ya sabéis, llevamos unos cuantos días con la mayoría de los índices en rojo y muchas de las acciones bajando a fuego. Pero primero vamos a dejar claro que ¿son todas las caídas iguales? No, no son todas iguales. Tenemos dos tipos de caída y un inversor medio no es capaz de diferenciarlas correctamente. Tenemos la corrección del mercado, que ocurre cuando tenemos una caída del 10% desde máximos, y un mercado bajista, que ocurre cuando tenemos una caída superior al 20% desde máximos. Una vez diferenciadas, pasemos a ver cada una de ellas con detalle. Cada cuánto ocurren, cómo se recuperan y ver cuántas correcciones de mercado acaban en algo peor. Estos últimos días hemos visto mucho ruido por las redes sociales y en medios de comunicación. Ya sabéis que el miedo vende, pero vamos a entrar a destripar la realidad del mercado. Tal y como sabéis, el dato mata al relato. Vamos a ver unos datos que he recogido de dos fuentes diferentes de los que considero dos eminencias que os recomiendo seguir de cerca y cuyos análisis se complementan entre ellas. Tenemos por un lado el libro Stocks for the Long Run con un periodo que abarca desde 1900 hasta 2012 y análisis de Charles Vilello que van de entre 1928 y 2023. Definamos lo que es una corrección. Recordad que para que consideremos una bajada como corrección, esta deberá superar el 10% de bajada desde máximos. Si no lo hace, estaríamos ante meras fluctuaciones que ocurren en el mercado de forma habitual. Las correcciones han tenido lugar de media una vez al año desde 1900 y cada 1,6 veces si cogemos el gráfico del bono de Charlie. Tal y como puedes ver, es algo muy habitual y por lo tanto no debería alarmarte. Para el resto del análisis os comentaré el gráfico y lo alimentaremos con datos extra del libro de Jeremy Siegel y que os recomiendo que leáis con su rayador en mano. Tenéis en la descripción del vídeo el enlace al libro tanto en español como en inglés, por si os interesaría comprarlo, pero esto no es patrocinado, lo recuerdo. Volviendo al gráfico, podemos concluir que si eres inversor a largo plazo, vivirás muchísimas correcciones en toda tu vida y por lo tanto tienes que 1. Aprender a convivir con ellas y 2. Aprovecharte de las mismas. A su vez, podemos ver como cada 2,5 años el mercado suele bajar más de un 15%. Recordad que estos datos son medias históricas, por lo que haber sufrido una bajada del 15% hace 2 años y medio no implica que vayamos a sufrir una ahora, aunque sí que es más probable. La corrección media entre 1900 y 2012 ha sido de un 14% y han durado 54 días, es decir, algo menos de 2 meses. Como complemento al anterior dato, tened en cuenta que solo el 20% de las correcciones terminan convirtiéndose en un mercado bajista. Por lo tanto, solo una de cada 5 correcciones acaban bajando más de un 20%. Así que, si te puede el pánico y acabas vendiendo una vez la bolsa ha bajado más de un 10%, tienes un 80% de posibilidades de equivocarte y tener que volver a entrar cuando esté a unos precios superiores. En otras palabras, el 80% de las veces que la bolsa cae más de un 10% acaba recuperándose en menos de 2 meses. Visto de esta forma, igual no da tanto miedo que caiga la bolsa, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poco de lo que provocan las caídas. Entre 1980 y 2015 hemos sufrido 36 caídas superiores al 10%. Y para poner contexto, recordar que durante esos años hemos tenido 2 guerras del Golfo, conflictos en Irak y Afganistán, atentados terroristas como el de las Torres Gemelas o uno que nos tocó de cerca como el Tren de Madrid, crack tecnológico o la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Por mencionar solo unos pocos, siempre vais a tener motivos por los cuales la bolsa pueda caer. Los mercados bajistas suceden cuando la bolsa baja más de un 20% desde máximos y se repiten cada aproximadamente 4 años. Recordad que el último lo vivimos en 2022 y por lo tanto en 2026 estaríamos acercándonos estadísticamente hablando a un periodo en el cual podemos ver un mercado bajista de nuevo. Hemos tenido 36 mercados bajistas desde 1900, como ya os he dicho. En la pantalla podéis ver los mercados bajistas entre 1950 y 2024.
En 1987 vivimos un lunes negro, donde el Dow Jones cayó un 22,6% en un día, en una reacción en cadena derivada de unos inversores escépticos tras 5 años de mercado alcista, una mala gestión de la Reserva Federal y una infraestructura poco óptima de la Bolsa de Nueva York. En el 2000 estalló la burbuja tecnológica, en 2008 la crisis financiera, en 2020 el COVID y en 2022, derivado de una alta inflación y la guerra de Ucrania, en realidad más por lo primero que por lo segundo. Como veis, los motivos para caer más de un 20% son variados y en gran medida impredecibles. Yo personalmente no intento predecirlos, pero sí intento aprovecharme de ellos, obviamente. Continuemos. Cada mercado bajista baja de media un 33%. La duración de un mercado bajista es muy variable y puede ir desde los 45 días hasta los 645 días. El promedio es de un año, pero podemos ver que cuanto mayor haya sido el recorrido alcista, mayor será la duración del mercado bajista. Es importante decir que solo 1 de cada 4 veces ha bajado más de 40%. Si solo un 20% de las correcciones terminaban bajando más de un 20%, y por lo tanto siendo un mercado bajista, solo un 25% de ese 20% baja más de un 40%. El pasado agosto de 2023 salimos del mayor periodo bajista desde 1940, siendo un periodo de 521 días. ¿Alguien se acuerda de esto? Está bien recordarlo de vez en cuando. Terminamos comentando los peores datos, en donde el invierno sí que llega para hacer mella. Cada 16 años hemos visto una bajada superior al 40% y cada 47 años un 50%. Solo hemos tenido 2 bajadas de más de un 50% en los últimos 100 años de la historia de la bolsa. La primera ocurrió en 1929, con el famoso crash del 29, en donde llegó a caer la bolsa un 86% entre 1929 y 1932. Imagínate qué situación. La segunda es más reciente y se dio en la crisis financiera que sufrimos en 2007. El índice cayó alrededor de un 57% desde su máximo, en octubre de 2007, hasta su mínimo en marzo de 2009. Ya por último, un último dato. Si ya fuera de Estados Unidos, en 1973 y 1974, el mercado de Reino Unido cayó casi un 75%. Dejadme en comentarios si os interesa un vídeo específico sobre la crisis y os lo preparo. No sé a vosotros, pero a mí siempre me ha parecido interesantísimo conocer la historia financiera. A pesar de estas grandes caídas, el siglo XX fue un siglo maravilloso para los rendimientos del mercado de valores. Es crucial que entendamos que el mercado y los titulares de las noticias serán volátiles. Si inviertes a largo plazo, es inevitable que veas grandes caídas, titulares aterradores, sesgos, exceso de confianza y burbujas. Tu trabajo es tratar de reconocer estos riesgos y evitar la tentación de tomar decisiones que no tengan sentido a largo plazo. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y siempre parece obvio en retrospectiva. Pero con un poco de conocimiento y paciencia podemos navegar por estas aguas turbulentas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Os agradecería que le deis like al vídeo si os ha gustado y os suscribáis al canal si os gusta lo que hago. También podéis compartirlo con vuestros amigos. Por último, si estáis interesados en invertir en el mercado de valores aprovechando esta bajada de precios, os dejo un enlace a mi vídeo sobre algunas oportunidades de este marzo de 2025. Espero que os guste. Hasta el próximo vídeo, amantes del dividendo creciente.